Nos va a acompañar en los próximos minutos Rafael Porsekansky, es sociólogo, es director de opinión pública y estudios sociales de Opción Consultores. Rafael cumplió con su palabra, lo invitamos la semana pasada, me dijo, estoy totalmente desbordado, pero el miércoles estoy ahí. Y el miércoles está acá. Acá estoy. Gracias, Rafael. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Era más difícil aceptar el después de la elección que el antes, porque el después ya venía a ser una especie de examen para las encuestadoras. Sí. Que parece que esta vez lo pasaron con buena nota. Afortunadamente, en general, algunas mejor que otras, la de ustedes anduvo bien. Afortunadamente sí, estamos conformes con el ciclo electoral en general. En realidad habíamos realizado más advertencias de cara a las elecciones internas, porque sabíamos que iba a haber algunos ajustes de estimación o algunas diferencias mayores entre los resultados y la proyección previa, pero quedamos muy conformes ya en ese momento. Recordar que las internas tienen más margen de error. Tremendo, porque votó el 40%. Además. Claro, que hay que estimar bien la participación. Además, uno trabaja con sus muestras de partidos en ese caso. Está el caso de esos líderes que eran fuertes en uno o dos departamentos, pero no en el resto del país, entonces complica también la estimación. El caso de Antía, el caso de Amorín Valle, en particular, pero bueno. Ya habíamos quedado conformes con el trabajo de internas y bueno, y ahora quedamos todavía más conformes con el trabajo en la encuesta. ¿Cómo es la pregunta que yo estoy escuchando, que les dicen tendrían que publicar los datos crudos? Que quiero arrancar por ahí, que es lo más complejo de entender, pero ¿qué es eso de los datos crudos y después lo que ustedes analizan y deciden ponerle encima de los datos crudos? ¿Qué es eso que les están reclamando a las encuestadoras? Te lo voy a explicar con un ejemplo ficticio. Sí, ficticio, dale. Suponete tú que haces una encuesta, haces una muestra aleatoria, algunas personas no te responden la encuesta y la sustituís por otras personas con un procedimiento aleatorio, y al final del día, cuando tenés tu base de datos, por ejemplo, encontrás, sigo con el ejemplo ficticio, que un 20% declara haber votado el Partido Colorado. Vos, 100 personas que encuestaste, 20 te dijeron sí. Eso. ¿Qué hago? Naturalmente yo sé, por el parámetro de la votación, que el Partido Colorado está sobre representado en mi muestra. Lo ajusto los datos de forma tal que esa población me pase a valer un 12%. Pero eso es un criterio ajusto tuyo. El dato. Es un criterio mío basado en un parámetro conocido, en una tendencia conocida. Ajusto los datos, pondero los datos, o calibro, le dicen los estadísticos también, se calibran los datos. El dato crudo, si yo te lo presento, te dice que de 100 personas encuestadas tenías 20 tengo un 20% de colorados. El dato ajustado, ponderado, te va a decir que tengo un 12%. Eso es lo que básicamente es la diferencia entre el dato... ¿Y por qué te reclaman que quiero ver los datos crudos? Porque ahí está... ¿Por qué hay gente que está reclamando eso? Quizás porque... ¿Favorecían algún partido? En el crudo favoreció un partido por sobre el otro, ellos sabiendo los datos crudos. Mirá, quizá porque quieren entender mejor los procesos a través de los cuales llegamos a nuestros datos. ¿Desconfían de ustedes, de que ustedes pueden actuar políticamente en esa ponderación, por ejemplo? Yo no te puedo responder eso, prefiero que lo respondan. No, está bien. Pero no tenés desconfianza. Vos haces eso y es correcto lo que haces. Metodológicamente es correcto, digo. Por supuesto. De hecho, esto lo hace incluso la encuesta de hogares del INE. El INE también realiza procesos de ponderación. En general es casi imposible no hacerlos, salvo que trabajes con muchas veces muestras no humanas, donde no precisás, donde no estás subrepresentando. Yo tengo una muestra de, digamos, de peces, por ejemplo, de determinado río. Bueno, en ese caso no hay un problema de no respuesta. Digamos. Sí, pero en el tema del empleo y el desempleo se dispararía de un mes a otro de manera notoria si no ponderaran. Exacto. Vos tenés que ajustarlo, es un procedimiento técnico normal. El dato crudo de por sí, en realidad, muchas veces sirve poco. Claro. Sirve poco porque justamente estás cometiendo un sesgo de sobrerepresentación o subrepresentación de algunos segmentos. Otra cosa que tengo ahí, que es la discusión eterna, el más menos. Porque matemáticamente, si uno le dicen que una muestra tiene un 3% de margen de error, uno no podría decir que son 3 puntos para el que tiene 50, más menos 3 para el que tiene 50 y más menos 3 para el que tiene 10, porque en realidad al de 10 le estás dando un disparate, le estás dando un 30% de margen de error, porque si vos le das 3 puntos son 30, y al de 50 si le das 3 es 1,5. En matemática me gusta, pero yo veo que después en las gráficas ustedes ponen 3 puntos para abajo, 3 puntos para arriba, se lo ponen, no sé si ustedes, digo, en algunos colegas dicen, el que tiene 40 tiene 37, 43. Que ponen eso, tiene 10, tiene 7, 13. Entonces,
Vamos a aclararlo una vez, porque te tengo acá. Vamos a aclararlo. Me parece bárbara la pregunta. Nosotros decimos siempre margen de error máximo. Ese es el kit de la cuestión. Margen de error máximo en general es cuando la proporción está cerca del 50%. Cuando las proporciones son más chicas o incluso muy grandes, los márgenes de error se van achicando progresivamente. Lógicamente, tú tienes un margen de error máximo de más menos 3. Después suponete que un partido te marcó un 2% de intención de voto. Y no me puedo dar 3 más, porque si no tiene 5 menos 1. Menos 1, exactamente. Las proporciones van ajustando. De hecho, si tú te fijas, nosotros en la estimación final de voto, el frente estaba cerca de más menos 3. El Partido Nacional ya un poquito menos. El Partido Colorado 2 con cabildo abierto de más menos 2, y después pusimos una tablita que era mucho más chico el margen de error de los partidos pequeños. Sin querer ponderarte la encuesta que se viene, que es la que ahora va a empezar a importar, en el balotaje. Cuando ustedes pongan margen de error, queda claro que tanto Partido Nacional como Frente Amplio van a tener del 40 para arriba, porque están en competencia. Cuando digan más menos algo, es sumarle directamente esos 2 puntos y restarle los 2 puntos. Ya van a decir más 2 puntos, menos 3 puntos, más 3 puntos, menos 3 puntos. Sí. Ahí está claro. Sí. Nos quedamos de acuerdo que si ustedes dicen, no sé, no vamos a poner el número, pero 43, más menos, es eso. Quiero decir otra cosa también, a modo de sugerencia para los oyentes y también para los periodistas. Claro, está buenísimo el diálogo entre periodistas y técnicos en ese sentido. Hay que tomar 2 cosas en cuenta. El margen de error es importante de tomar, porque es lo que, cuando son las muestras aleatorias, hay otro tipo de muestras. Sí, obviamente. Cuotas, por ejemplo. Cuando es una muestra aleatoria, el margen de error sirve para decir estadísticamente si yo tengo, además está el otro tema que es el nivel de confianza, que se menciona poco. Tengo un 95% de chances que la proporción esté entre este y este valor, que es el margen de error mínimo y el margen de error máximo. Eso es una cuestión correcta técnicamente, pero también es importante quedarse con el dato central presentado. Y además, cuando las encuestadoras, las técnicas son relativamente comparables, quedarse con la foto comparar la foto de varias. En la última instancia, por ejemplo, quienes realizamos con metodología similar, entre encuestas telefónicas, por ejemplo, todas proyectamos al 40% la votación del frente. Entonces, ese dato también es muy importante. Fíjate que con procedimientos absolutamente independientes, 3 encuestadoras profesionales le dieron 40. Sí, tenía margen de error, pero también es llamativo. Claro. Tengo otras para comparación. 3 diferentes hayan llegado al 40% juntos. Se ve que era un dato bastante robusto. Tengo otra que se dio para confusión porque siempre nosotros lo dijimos claramente, los 2 porcentajes eran correctos. Lo que pasa es que un porcentaje para legislativo se calcula sacando blancos y anulados, y por ahora también observado, y el otro era el porcentaje sobre votos emitidos. Correcto. Las encuestas, al tener blanco, voto en blanco, hay que hacerlo sobre los votos emitidos. O sea, cuando vos decís 40, o sea, hay que compararlo sobre el 40, en donde el denominador son los votos emitidos, no el denominador los votos válidos. Es decir, eso lo manejan así. Sí, porque he escuchado gente que alguno dice, sí, nosotros dijimos 40, ay, vieron, fue 40. Bueno, fue 39,2, digo. No, se trabaja siempre sobre votos emitidos, pero hicimos una proyección tentativa del Parlamento. Ahí sí, tenés que sacarlo. Y está calculado en base al sistema DONT, que trabaja con votos válidos. Claro. Sí, la proyección de Parlamento sí se hizo. Pero cuando uno ve la encuesta, la básica, de cuánto va a votar cada uno, con votos emitidos, porque toma el blanco anulado como un segmento. Por eso, al estar en una variable, está la variable. Por supuesto. Eso para saberlo. A ver por dónde seguimos. Ya explicaste que las encuestas de ustedes son telefónicas. De telefonía celular, además. Ahí está. Es decir, todo número comprendido entre el 091 y el 099 tiene chance de salir seleccionado. Desde que tú ibas a la facultad se cuestionaba lo de los celulares porque complicaba ubicar las zonas donde estaba ese celular, ¿o no? En realidad, primero, la encuesta está basada en un supuesto central. La gran mayoría de las personas que la contestan dan información verídica. Verás. Entonces, la persona al indicar dónde vive nos permite justamente controlar, volvemos otra vez al controlar cómo cae la muestra. En realidad, los ajustes que nosotros hacemos por departamento, por región, son pequeños porque cae muy bien la muestra. ¿Se llama por teléfono o se manda un mensaje? Se llama por teléfono, no con SMS. Se llama por teléfono, con presencia del encuestador desde el call center de opción. ¿Tenés medido cuánta gente contesta a un teléfono que no conoce? ¿O habitualmente contestan? En realidad depende del momento, de los turnos, de la época del año, puede ser variable. Hay un porcentaje importante que no contesta, el teléfono que no conoce, sí. Lo que sí ha quedado claro también
es que ya van varias, opción repite este método respecto a 2014, únicamente celulares, donde tuvo buena performance también en octubre de 2014 sí. en las internas, y afortunadamente esa gente que no contesta se comporta parecido a la gente que sí contesta, al menos cuando realizás los ajustes que corresponden. Fíjate que, como te digo, la muestra cae muy bien por región, aunque sabemos que haya gente que no contesta y otra que sí. La gente que sí cae por región, muy parecido a cómo se comporta la generalidad de los uruguayos. No te enteraste en el momento, pero te enteraste al rato o al otro día que fue tendencia a las 8:20 que el Canal 4 estaba adelantando el reloj. Son cuestiones... Es el reloj de Fernando Vilar. Yo le decía la otro día a Fernando Vilar que le quedó el... Yo te puedo asegurar, Miguel, que lo último que estoy es mirar el reloj. Pero ya lo sé. Lo que le quiero contar es ese horario en torno. Pero sí, yo estaba en la transmisión central de BTV, pero teníamos detrás de cámaras 4 monitores muy grandes con 4, 5, 10 y 12, ¿no? Y te vi aparecer ahí mientras estábamos al aire por el rabillo del ojo, te veía aparecer, digo, ay, Rafael ahí, porque eras el primero que salías a decir. ¿Será que los relojes tienen margen de error? No, pero ya era a las 8:20, más o menos. A las 8:20 ya era tendencia y decían, si esto demora un poco más, celebran la Navidad esta noche en el 4. Claro. Decime una cosa. No, pero déjame terminar ahí. ¿Cómo vivís el ir a tirar un resultado arriba de la mesa? Sí, que vas a ser el primero o casi el primero. Bueno, hicimos 2 metodologías diferentes. En la interna lo viví todavía con más adrenalina, porque me enteré del primer dato a las 8:27 de la noche, siendo además mi primer ciclo electoral. Tenía muchísima confianza en el equipo, muchísima, porque habíamos hecho un trabajo, pero habíamos optado por un sistema, es también la primera experiencia de proyección de escrutinio, opción de proyección de escrutinio sí, y no habíamos hecho boca de una, pusimos todas las baterías en la proyección de escrutinio, tanto en junio como en octubre, y me enteré 8:27 de los resultados. Estamos hablando de proyección de escrutinio real con gente en circuitos. Correcto, con gente en circuitos, contando los votos de las urnas, pero no preguntándole la salida de la votación a la gente, porque tiene hay otra empresa que dice que le falló totalmente. Tiene una tasa de no respuesta 40% le pasó a una empresa. Muy alta tasa de no respuesta, entonces quizás sirve para calmar ansiedades propias y de políticos, pero no tanto para tener una idea firme de cómo viene la cosa. ¿Y con qué porcentaje pudiste hacerte la composición de cómo venía? ¿De 30 y pico, 40% de ese escrutinio? En realidad un poquito menos, pero ya eran datos importantes, eran datos firmes. A mí me impactó y me sorprendió la votación, la distancia de la votación del Partido Colorado. Advertí a la gente del canal, miren que existe una probabilidad previa, ¿no? Por nuestras dimensiones, una probabilidad importante de que no podamos dar el resultado del ganador a las 20:30 del Partido Colorado. Sí teníamos mucha más confianza que lo diéramos en el Partido Nacional. Eso en las internas pero ustedes habían dado que ganaba Talvi. Sí. Pero no nosotros dimos... El único que dio Sanguinetti fue Factum. Nosotros dimos 5 puntos arriba a Talvi en la proyección, pero vuelvo al margen de error. El margen de error de la interna colorada porque los dos podían cambiar, porque eran menos casos, y dijimos, esto llega entreverado, es una decisión diferente. Creíamos que la ventaja estructural de Sanguinetti en el interior podía tener más peso, no la tuvo. De hecho, en los 17 departamentos fuera de Montevideo y Canelones, Talvi y Sanguinetti terminaron casi que igualados. Sorprendió en algunos departamentos como Tacuarembó, me acuerdo de la interna colorada. Que tradicionalmente Sanguinetti. Y ahí ya le había llegado... Pensaba que la ida de Susana Montaner hacia Sanguinetti iba a ser decisiva, no lo fue. ¿Y ahí que te llegó? ¿El 53-30 te llegó de entrada? En el 8-27 te llegó el 53-30. Estaba muy por fuera del margen de error. ¿Y no te sorprendió también esta vez el 27? Porque ustedes tiraron 38. En la última encuesta. No, ahora en la proyección de votos del Frente Amplio 38, ¿no? 37.5 con margen. No, pero no en la encuesta, digo, en la proyección. 37.5 Jorge. 37.5. Comenzamos con 37.5, rápidamente subió 38, teníamos un margen, ¿no? Claro. Ahí sí el margen de error es muy importante. ¿Y no te sorprendió? ¿El flujo de datos era chico? Mira, esperaba más... si yo tenía la hipótesis de que quizás el Frente votaba, primero que yo me quedo con mi dato central, que era 40. De allí esperaba leves variaciones. Creo que el Frente cerró un poco mejor la campaña, cerró con más viento, y si había una hipótesis de que entre que mejorara y empeorara, uno
quizás inclinaba un poco más porque mejorara. Pero el dato central era 40, por lo tanto, una vez que empezó la corrección, y ya subió a 38 rápidamente, ya estuvo muy cerca de lo que nosotros. Entonces, no sentí grandes sorpresas. Sí tenía el convencimiento, y lo dijimos durante todo el ciclo electoral, o sea, de principios de 2018 ya, de que esta iba a ser una elección de retención para el Frente Amplio, que iba a perder votación, que la duda central pasaba por cuánto, que era muy difícil que no perdiera menos de 5 puntos, porque había indicadores estructurales del país que la campaña puede modificar algunas cosas, pero no puede hacer magia tampoco. Ya venimos con el sociólogo Rafael Porcecansky, que es el director de Opción Consultores, segunda y última parte en instantes. Minutos finales con Rafael Porcecansky, director de Opción Consultores, y bueno, estamos de cara a la segunda vuelta. Ayer Fito Garcés, citado por el diario El País, decía, tiende a cero la posibilidad, se paró en los pedales Fito Garcés, Adolfo Fito Garcés, tiende a cero la posibilidad de que el Frente pueda ganar. Jorge decía hoy, como al pasar, es clarísimo que va 40 y poco, arrancan con 40 y poco los dos. ¿Cuántas encuestas vas a hacer? Es la primera pregunta que te hago. Probablemente 2. Probablemente dos. Y la última para el cara al 2021. Exactamente. Lo que se hizo de proyección de balotaje antes no vale. Porque le pasó a equipos. Vale. Tiene un valor relativo. Vamos a decir. Ayer equipo, déjame contextualizar. Ayer Montevideo Portal puso una encuesta que decía Martínez 45, La Calle 44 de equipos. Y Suárez Navar llamó a Montevideo Portal y dijo, no muchachos, eso desde el 13 al 23 de octubre tiene un valor muy escaso, o relativo, como decimos. Y tuvieron que corregirlo eso. Sí, en primer lugar, si se publica una proyección previa, hay que ver en cuánto daba esa consultora la primera vuelta. En el caso de equipos, creo que el porcentaje que se asignaba al frente era 41,5. Sí, 41,5. Entonces, no es lo mismo un escenario de balotaje hecho sobre la base de 41,5 que sobre una base de 39. O sea que su valor es casi cero. Por eso digo, eso es el primer elemento a considerar. Segundo, si la distribución de fuerzas de primera vuelta es parecida, el escenario de balotaje, nosotros siempre lo dijimos, sirve para ver a grosso modo si la distribución de primera vuelta es la real, la correlación de fuerzas entre oficialismo y oposición, sobre todo, sirve también como un profiláctico para aquellos que suman la oposición automáticamente y creen que los votos opositores sumados de primera vuelta se reflejan en segunda. Eso no es lineal, obviamente. Ese es el efecto, en lo que más hemos machacado nosotros. Miren, señores, hay un porcentaje de votantes colorados que va a votar por Martínez, hay un porcentaje de votantes de Cabildo que va a votar por Martínez. Dentro de los otros partidos, Martínez incluso puede tener más peso que la Calle Pou. Ahora bien, la Calle Pou va a tener mayoría dentro de los colorados, mayoría dentro de Cabildo. Ahora empieza la sintonía fina. Y también los resultados de segunda vuelta, o las proyecciones de segunda vuelta, van a reflejar un poco de impacto del escenario de primera. Y en ese sentido, sale ganancioso en esta primera vuelta en términos de imagen el Partido Nacional. ¿Por qué? Porque se ha instalado desde el oficialismo y de la oposición la impresión de que arranca con ventaja el Partido Nacional. Y eso favorece al que tiene la ventaja. Una pregunta, usted, solo como dato anecdótico, pues ya aclaraste qué tanto valen o no. ¿Cómo fue? ¿Ustedes hicieron proyección de balotaje? Nosotros hacemos escenario de balotaje. Escenario de balotaje. ¿Cómo fue el escenario que hicieron? Y con respecto a la encuesta, ¿cómo lo leerías vos eso? Para que no te lo lea otro y te publiquen a vos. El escenario que hicimos, y esto sí, para eso sí sirve ver los escenarios de balotaje, es que cuando justamente, por ejemplo, el último que dimos estaba basado en una proyección de primera vuelta frente a 38, Partido Nacional 29. Muy parecido al resultado final. Un punto menos el frente, un punto más el Partido Nacional, pero muy parecido. En ese escenario tentativo, frente a Daniel Martínez tenía 5 puntos menos que la Calle Pou, con 47-42, con un 11 de indefinidos. De ese 11 de indefinidos, a su vez, uno presume que entre 3 y 4 finalmente van a votar blanco anulado. Quiere decir que en realidad hay un 7%, más en el habría un 7% por repartir. Para repartir. Si se reparten equitativamente, ahí no tiene la ventaja la Calle Pou, gana por 5 puntos. Y la única chance para Martínez sería robar votos de la Calle Pou. Es mucho más desafiante eso que robar votos, que haya traspaso de votos de primera vuelta entre partidos de oposición, por ejemplo, porque son electorados... y con memoria, acaban de votar.
y sobre todo esto, cambiarse de un bloque al otro son procesos más lentos, más difíciles. Pasa, el Frente Amplio perdió 9 puntos entre un ciclo electoral y el siguiente. Pasó del bloque. Y esa me quedó, ahora estamos hablando del balotaje, me lo quedé del anterior, porque uno mira y dice, el Frente Amplio votó menos, Partido Nacional votó menos, Partido Colorado votó menos. ¿Quiere decir que todos los votos se los llevó Cabildo Abierto? Claro. ¿O no están directo? Básicamente ese es el proceso, porque además el grupo de los otros partidos sumó parecido a los otros partidos de 2014, con una estructura diferente. La estructura de 2014 era un PI muy fuerte, Unidad Popular y el PERI parecidos, aunque un poco más Unidad Popular, y ese fue la estructura de los otros partidos, pero cerca del 5%. Ahora también estuvo por allí, entonces quiere decir que el efecto neto es pérdida de votación principalmente del Frente, después el Partido Nacional, finalmente el Partido Colorado, pocas décimas, todo a manos de Cabildo Abierto, en un proceso que es más complejo. Cabildo, el Frente pierde algunos votantes hacia Cabildo, directo, en forma directa, votaron Frente 2014, votan ahora Cabildo, pero después hay otro proceso. El Frente pierde hacia los partidos tradicionales, y algunos de los partidos tradicionales. O sea, la izquierda se va al centro y los demás derechas se mueven a la derecha. Te quería preguntar por lo que van a preguntar, porque ahora tiene a priori uno diría, bueno, es fácil, agarran el teléfono, llaman y dice, ¿a quién va a votar en el balotaje? Pero me imagino que ustedes cuando van a hacer la encuesta, van a preguntar, ¿le importa en la encuesta de balotaje preguntar a quién votó? Por supuesto. De hecho, siempre nosotros decimos, uno de los ajustes que hacemos, y hacen todos los colegas, para proyectar resultados de intención de voto, es el voto anterior. La diferencia es que hasta ahora venía, ¿cuál era nuestro gran voto anterior? Octubre de 2014 o noviembre de 2014. Ahora va a ser octubre de 2019. Eso te da más fidelidad a la respuesta. Te da más fidelidad a la respuesta porque la gente, hay alguna gente que le interesa muy poco la política y que tiene más dificultades para recordar. Por eso también usábamos octubre de 2014 y noviembre de 2014, porque en el binario la calle Pou Tabaré Vázquez era más fácil recordar por cuál se inclinó en el final. Entonces, después en cambio es más complicado, se empieza a mezclar la interna, entonces voté a Bordaberry, voté a la calle Pou, sobre todo en la oposición, es más complicado. ¿Qué tanto pesa que sea un balotaje que se esté diciendo, y la realidad de los números lo marcan, que es realmente competitivo? Es decir, este es un escenario más parecido al 99 y deberíamos descartar 2004-2009 porque ahí ya había ganado la mayoría absoluta el Frente Amplio, ¿o es comparable con los 3 balotajes? En realidad en 2004 el Frente ganó en primera vuelta, en 2009... Perdón, 2010-2014, 2009-2014. Este es un escenario bastante parecido a el año 99. Las diferencias son en contra del Frente, que no tiene el nuevo espacio, que ustedes recordarán, terminada la primera vuelta, Rafael Michelini, líder del nuevo espacio por ese entonces, partido es que estaba separado del Frente Amplio, dijo yo voto izquierda, dio una clara señal que tuvo implicancias. Por otro lado, llega una posición más fragmentada, era un bloque colorado-blanco que se unió muy firme, tenía la dificultad en aquel entonces de que todavía había más resistencia de algunos blancos a votar colorado, hubo todo un proceso de ablandar eso. Claro, pero las familias ideológicas no estaba posicionado. Lo que lo puede favorecer un poco al Frente Amplio, bueno, es, por un lado, procurar mostrar un mano a mano de candidatos. Allí, por ejemplo, entre los indefinidos, Daniel Martínez está un poco mejor que la calle Pou, puede intentar jugar ese rol, veremos qué impacto tiene. Lo otro, bueno, el Frente Amplio llega en este caso como gobierno, y en el 99 seguía siendo un partido sin experiencia de gobierno, es decir, ahora el Frente Amplio representa la continuidad, antes representaba el cambio. La última de mi parte, ¿cuánto puede pesar el debate obligatorio por ley, que será el 9 o el 10? Mira, ya conocemos el estilo de los debatientes, más allá de que pueda haber cambios en el formato y demás. El efecto pasado del debate, en términos de transferencia de votos, fue marginal, y es en general la evidencia que existe en otras sociedades, fue marginal. Reforzó, en un caso importante sí, reforzó lo que uno ya pensaba que iba a votar. Eso puede a su vez tener un impacto indirecto, es decir, refuerza, veo al candidato que ya me gustaba, me convence todavía más, salgo a militar, o si uno no es un militante,
dentro de mi familia y de mis amistades cercanas intento convencer con todavía más énfasis de que se inclinen por este candidato a los que tienen dudas. Ese efecto indirecto lo puede tener. Efecto directo, decir, vi el debate y cambié de fulano a mengano, eso es absolutamente marginal. Yo decía que la última en el arranque... Salvo que ocurran hechos extraordinarios. No, está claro, ¿no? Sí, está claro que pongan una granada arriba de la mesa. Uno se mata una super macana. Arranca como distinto. El Frente Amplio ya marcó que sale a buscar al votante, y el Partido Nacional en esta primera instancia sale a buscar los acuerdos. Electoralmente, si a vos te preguntan como opción, evaluame qué rinde más. Son caminos distintos. ¿Qué es lo que interpreta el electorado? Es más de politólogo que de encuesta, capaz esto. El Frente no tiene otra carta que jugar, que justamente en este momento tiene dos cartas, justamente decir algo como lo que dijo la senadora Mónica Javier: nosotros gobernaremos con la gente en todo caso, y vamos a buscar a la gente. O Daniel Martínez, que habló de los acuerdos de cúpula. Bueno, esa es un poco la estrategia. La otra estrategia del Frente, que ya lo está diciendo, es mostrar que ese acuerdo de coalición que hoy se anuncia sería mucho menos seguro de lo que parece. Hoy Javier Miranda decía, por ejemplo, que en los 3 años se rompen los acuerdos. En los 3 años se rompe el acuerdo, ese tipo de cosas. La oposición va a hacer el juego contrario, va a decir que justamente va a tratar de mostrar un frente aislado, que va a tener que ir a gobernar en régimen de caso a caso, cosa que es mucho más trabajosa, que va a generar trabas para la aprobación de leyes. Va a intentar mostrar de que esa coalición en realidad es mucho más compacta de lo que el Frente quiere decir. Ahí va a estar el toma y daca de la porque estamos hablando del 8% que tú nos hablaste al principio. El 92% casi que tiene seguro el voto. Lo tenía seguro previo digamos, al 27. Previo al 27. Las estructuras de preferencia difícilmente cambian en forma radical. Claro. El juego que hacemos en Buscadores, que es la encuesta que permite Twitter, cero rigor científico, que terminó recién, dice, a la hora de votar, en la segunda vuelta ya tenés decidido el voto, y 92% dijo que sí. 4% dijo que votará en blanco y anulado, y el resto dice que aún no decidió. Que es un poco el estructural de 4 o 5% en blanco anulado, increíblemente. No sé si ha jugado con esa encuesta que hace Twitter. Nosotros no he jugado con esa encuesta. En Buscadores lo que nos pasa es increíble, que es lo que les pasa a ustedes. Cuando pasa los 150, 200 casos, la tendencia no la mueve nadie. Y la gente no sabe la tendencia, porque hasta que no vota no ve. Es increíble. Es decir, da cualquier cosa, porque científicamente es un barrio muy acotado, es lo que te siguen a vos. Pero la tendencia no se mueve. Ahí es la proyección, como hiciste el domingo, o como hace, eso es increíble. Nosotros hacemos una que jugamos todos los días con la ayuda de 60.000 seguidores entre Twitter y Facebook, y bueno, y dio eso, 92% ya tiene decidido el voto, 4% dice que votará en blanco y anulado, y 4% está en que no sabe todavía. Tomarlo como un juego, pero es lo que digo. Es una curiosa coincidencia, porque justamente el último escenario de balotaje publicado tenía un 92% decidido, 47 a 40, un 89% está cerca. Es muy parecido. Rafael Porcecanski, muchísimas gracias. Un gusto. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.